Buenos días. Espero que podáis escucharme. Me dirijo a las personas que estáis en esta sala online que abrimos esta mañana para hablar sobre algo que celebramos hoy cada año, cada 29 de abril, y ese algo es el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones. Mi nombre es Mariano Sánchez y voy a actuar de anfitrión, coordinador esta mañana, en representación de la Cátedra Macrosat de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada. Como veo que están entrando algunas personas todavía, vamos a esperar un poco. Siempre en estos actos, como en todos, dicho sea de paso, no se sabe cuántas personas van a venir, pero hemos hecho una convocatoria lo más amplia posible y la sala tiene espacio suficiente. Lo que sí voy a pedir ya de entrada, mientras esperamos un poquito, es que por favor, si sois tan amables, aseguraos de que tenéis el micro cerrado y, excepto los ponentes, pues también las cámaras. Y además, espero que nadie lo tome a mal si en algún momento nosotros como anfitriones nos tomamos la libertad de silenciar algún micrófono porque alguien se lo haya dejado descuidadamente abierto. Esta sesión va a incluir y va a ofrecer la posibilidad de plantear preguntas o hacer comentarios, pero como ahora diré, lo vamos a hacer aprovechando la herramienta del chat y no la del micrófono ni la del vídeo, por mor de intentar conseguir una mejor calidad. Este tipo de herramientas a las personas que actuamos de anfitrionas nos da esa potestad que da un poco de sonrojo utilizar, pero bueno, dada la explicación, en algún momento lo haremos con esa intención únicamente de facilitar la comunicación y que el sonido se escuche perfectamente. Son las 12:34, estamos en la sala ahora mismo, 73 personas. Yo creo que podemos comenzar. Buenos días. Aunque solo puedo ver las caras de las tres personas que me van a acompañar, pero doy una calurosa bienvenida al 100% de las personas que esta mañana han decidido dedicar una hora de su tiempo a acompañarnos en este acto que, repito, está convocado por la Cátedra Macrosat de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada, que tengo el honor de dirigir. La cátedra es un instrumento fruto de la colaboración entre la universidad y Macrosat, una empresa cooperativa que está dedicada hace muchos años a trabajar por el bienestar, el cuidado y la felicidad de personas de diferentes edades. Y en la cátedra lo que hacemos es dedicarnos a trabajar con enorme interés y ahínco para conseguir transferir el mejor conocimiento posible de cara a impulsar las relaciones intergeneracionales. El acto de esta mañana lleva por título Más intergeneracionalidad, menos edadismo, que coincide con el título que hace un par de semanas dimos a una declaración emitida desde la cátedra. Y dicho esto, siguen entrando personas, pero tengo que hacer un paréntesis obligado para hacer saber a todo el mundo, aunque lo hemos hecho al principio en un banner que hemos colocado, que esta sesión está siendo grabada con el fin de que pueda ser difundida a posteriori y cualquier persona que no pueda acudir ahora la pueda ver o incluso cualquier persona que esté ahora mismo pueda verla de nuevo. Por tanto, cualquier persona que esté en la sala debe saber que si en algún momento
activa el audio o el vídeo y eso da lugar a presentar su imagen o sonido, eso va a quedar grabado. Igualmente pasará con el chat, quedará grabado. Por último, también desde la universidad nos piden siempre que recordemos que queda prohibida la captación y grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Bueno, cierro el paréntesis. Esto es una exigencia legal, pero realmente el tono de esta reunión en la hora que va a durar pretende ser humano y caluroso porque el tema que nos reúne lo es. Personalmente creo que lo es y creo que eso es lo que nos anima a estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, un evento que se viene celebrando desde el año 2009, aunque fue en 2008, en una pequeña localidad de Eslovenia, cuando la presidencia de turno de la Unión Europea propuso que en adelante se celebrase este Día Europeo un día como hoy, y lo propuso porque justamente la conferencia que la presidencia organizó tuvo lugar el 28 y 29 de abril, y aprovechando que esa petición se hacía el 29, pues se escogió el 29. Me consta que este día se solapa con otras celebraciones, como suele pasar, pero en principio estamos aquí por la temática intergeneracional. En Eslovenia, cuando se hizo la convocatoria de la conferencia en la que se pidió que se celebrara este día, esa conferencia llevó por título, literalmente, lo voy a leer, Solidaridad intergeneracional por una sociedad cohesiva y sostenible. Esas fueron las dos palabras, cohesiva y sostenible, que marcaron, junto a solidaridad intergeneracional, el título. La ministra de Eslovenia, que ese día hizo el discurso principal y en el que aludió a la posibilidad de la celebración de este día, para esta reunión me he releído el discurso y he recordado que en sus palabras los términos que estaban más presentes eran algunos como estos: cooperación mutua, comprensión, coexistencia, responsabilidad compartida, acuerdo, nuevas relaciones, cuidados. Se habló muchísimo de cuidado y también se habló de sostenibilidad económica y financiera y, por supuesto, de sistemas de pensiones. Recuerdo estos términos porque en esa conferencia que dio lugar a la celebración del día, repito, se sentaron bases conceptuales de lo que ha sido luego lo que se llama de manera acortada Día de la Solidaridad Intergeneracional, pero como digo, en realidad el nombre oficial habla de solidaridad y cooperación. Y en relación con esos dos términos habla de cohesión y habla de sostenibilidad. Durante la conferencia se habló mucho de equidad, de interdependencia, de distribución de recursos, de integración de edades, de salud y bienestar para todas las edades, a lo largo del ciclo vital. Y este es el marco en el que bueno, nos vemos hoy convocados por iniciativa de la cátedra y acompañados además de, en este caso, muchas personas, pero voy a hacer alusión a los tres colegas, queridos amigos que me acompañan: la profesora Sacramento Pinazo, profesora titular de Psicología Social en la Universidad de Valencia y además presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología; Alicia Carrillo, que es la persona que tengo físicamente más cercana porque reside junto conmigo aquí en Andalucía, directora de operaciones de Macrosat, que es la empresa gracias a la cual esta cátedra ha sido posible y a la que saludo. Y luego está también mi querido amigo y profesor, educador, Ignacio Chato, profesor de secundaria en el IES Jaranda, en Jarandilla de la Vera, en Cáceres, y además profesor asociado en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Ignacio es una de las personas que componen la Comisión de Programas Intergeneracionales de la Junta de Extremadura, pero sobre todo, y hace ya años que le conozco, es un gran promotor de iniciativas y proyectos intergeneracionales en distintos ámbitos educativos.
doy la bienvenida a los tres y les agradezco que estén con nosotros. El acto, que va a durar una hora, es muy sencillo. Vamos a dar la palabra a cada una de estas tres personas. Nos hemos organizado para cubrir aspectos distintos. Cada persona intervendrá 10 minutos y en paralelo, pues escucharemos. Quien quiera intervenir simplemente puede hacerlo a través del chat y, aunque no podemos garantizar que podamos cubrir el 100%, intentaremos estar atentos y, bueno, hacer justicia la mayor posible con respecto a las preguntas que se planteen. Para empezar, me gustaría pedir a la profesora Sacramento Pinazo que tomara la palabra. Bueno, pues buenos días. Gracias a todos por conectaros una mañana como esta. Gracias a la cátedra por organizar el seminario. Y bueno, pues el título de este encuentro es Más intergeneracionalidad y menos edadismo. Y yo quiero hablar un poco del edadismo, de los estereotipos, de la discriminación por edad. Cuando las personas hablan de la vejez en general, a menudo lo hacen considerando únicamente los aspectos biológicos, sin detenerse en otros factores o aspectos que están también relacionados con el envejecimiento. A menudo se centran solamente en el deterioro y esto además ha sucedido mucho incluso en los estudios que se han realizado durante muchos años, ¿no? Y se omite considerar a la vejez como heterogénea y se omite pensar y afirmar que las personas mayores son capaces de mantener altos niveles de bienestar más allá del declive biológico. Los estereotipos que se mantienen acerca de las personas son concepciones genéricas de las características que tienen por pertenecer a un grupo. Y en concreto, los estereotipos acerca de la vejez son concepciones falsas de las características de las personas mayores. Por ser genéricas, obvian la singularidad. Y si hay un grupo que tiene más características diferenciales, más heterogeneidad, ese es el de las personas de más edad. Los estereotipos son creencias genéricas y son compartidas por las personas que pertenecen a una determinada cultura y desempeñan un papel importante a la hora de percibir a las personas y de interactuar con ellas. Son, por tanto, la puerta de entrada a la discriminación, a la estigmatización y al etiquetado. Son incorporados a la vida de las personas a partir de la construcción social. Las conductas y los actos discriminatorios vulneran derechos elementales de las personas, como ahora luego comentaré. Estamos ahora mismo viviendo en esta situación de la pandemia y dificultan las posibilidades de acceder en condiciones de igualdad a beneficios sanitarios, culturales, sociales, educativos o laborales, que sí lo tienen otros grupos o habitantes de una determinada comunidad. Negar el tratamiento por tener una edad determinada, tener dificultades para acceder al mercado laboral, por haber cumplido una determinada edad, poner la edad por delante como requisito para el acceso a un determinado lugar, en lugar de tener o crear espacios intergeneracionales. Existen muchos prejuicios, mitos acerca de la vejez que afectan a las personas mayores y, como he dicho, son productos de la construcción social que involucran a las personas y las condicionan a modo de profecía autocumplida. De tal manera que las personas mayores pueden llegar a creer que son reales y pensar que es así como deberían actuar, como dice el estereotipo. Las formas de presentarse esa discriminación por edad son múltiples, son complejas y, como he dicho, tienen como consecuencia la marginación y la exclusión. A menudo los estereotipos no tienen un correlato con la realidad o al menos no representan la totalidad de la realidad. En relación a las personas mayores hay más estereotipos negativos que positivos. Algunos ejemplos son un grupo homogéneo, las personas mayores están enfermas, son como niños, son poco productivas, son tristes, son inactivas, son débiles, están solas. Los estereotipos surgen cuando se asume que todas las personas que participan de un grupo determinado, que son o pertenecen a un grupo determinado, son iguales, desconociendo que las realidades son únicas y son irrepetibles.
En el caso de las personas mayores, como he dicho antes, las diferencias son mayores que en otro grupo de edad. Por ejemplo, si pensamos en los adolescentes les gusta mucho pertenecer a un grupo determinado, que el grupo les acepte, vestir como el grupo y hablar como el grupo. En el caso de las personas mayores, la realidad de sus experiencias, de sus historias de vida, de sus recorridos es tan grande que hace un proceso de envejecer muy diverso y muy relacionado también con el contexto en el que se desarrolla. No hay dos viejos iguales. El conjunto de miradas que tiene la sociedad con respecto a las personas adultas mayores fue definido como edadismo o viejismo ya en el año 69 por Robert Butler, que fue el primer director del Instituto Nacional de Envejecimiento. Ese término hace referencia a una repugnancia, un miedo a la vejez, a la enfermedad, a la discapacidad, a la inutilidad y a la muerte. El problema del edadismo es que las consecuencias que tiene son la invisibilización de las personas mayores, la marginación y la exclusión. Hay una autora que trabaja en la Universidad de Yale, que es Becca Levy, está trabajando mucho el tema del edadismo, los estereotipos y los prejuicios, y tiene trabajos muy interesantes y ella sostiene que el edadismo tiende a ser naturalizado, de tal manera que pasa inadvertido, que no nos damos cuenta que sin querer provocar daño en el otro, lo hacemos de manera inconsciente. De ahí que se haya acuñado el término de edadismo implícito o sutil, o también llamado microedadismos por parte de algunos, ¿no? El edadismo se sustenta en los prejuicios y constituye una actitud irreflexiva. Lo que uno piensa de sí mismo es el autoconcepto se relaciona con la autoestima y el autoconcepto se construye por la mirada del otro, como decía el gran sociólogo Cooley. La autoestima, por tanto, depende mucho de cómo me miren y qué piensen de mí los demás, y se ve muy perjudicada por esa mirada social negativa. Por contra, la autoestima positiva se relacionaría directamente con un bienestar. La autoestima negativa con depresión y con malestar. La imagen que tienen las personas mayores es la que tiene la sociedad en general también. Se internalizan los estereotipos, o sea, uno acaba pensando lo que la sociedad piensa de uno mismo, disminuyendo la autoestima, la autoeficacia, la autonomía, incluso llevando a muchas personas mayores a autoexcluirse, pensando en que realmente pertenecen a ese grupo y por tanto deben tener esas características que le da la etiqueta, ¿no? Como consecuencia se produce conductas y sentimientos de minusvalía y minusvaloración, desamparo, vulnerabilidad y aislamiento, que tan relacionadas están con enfermedades físicas y emocionales. ¿Para qué voy a hacer esto? Yo ya no. O voy al médico y él me dice, señora, a su edad, ¿cómo quiere estar? Es paradójico, pero las personas mayores presentan una mirada discriminatoria hacia el propio grupo de pertenencia. Asumen las creencias sociales y las personas que estamos envejeciendo vamos siendo partícipes también de esa misma mirada. Y por eso muchas personas intentan alejar la vejez lo más posible de sí, porque yo no quiero llegar a viejo si ser viejo tiene colgadas todas esas etiquetas negativas, ¿no? Pero hay otros estereotipos y otras conductas discriminatorias, está el racismo, otro tipo de discriminaciones en donde yo no pertenezco a ese grupo, pero en el caso del envejecimiento yo llegaré, espero, a vieja o muy vieja dentro de unos años. Así que es un estereotipo hacia un grupo que seré yo misma dentro de un tiempo. Y esa conducta de negación o de rechazo hacia la vejez es un rechazo de mi yo futuro, de mi yo viejo. ¿Cómo será nuestra llegada a la vejez, ¿no? Necesitamos, por tanto, un cambio, necesitamos resignificar la imagen de la vejez, teniendo claro que es una etapa más, como cualquier otra de la vida, con sus aspectos positivos y negativos. ¿Quién dice que la adolescencia es la etapa más bonita de la vida? De construir los prejuicios y estereotipos que recaen sobre las personas mayores es
tarea pendiente de la sociedad, que además contribuiría a erradicar las prácticas discriminatorias. Los discursos sociales, como he dicho, son internalizados a lo largo de la vida, dando origen a los estereotipos y los prejuicios, que son la base de esas conductas discriminatorias. Una nueva imagen del envejecimiento no se puede instalar de manera inmediata y la promoción de una nueva imagen tiene que empezar desde que somos bien pequeños, relacionar a los niños y los jóvenes con las personas mayores para que se generen lazos de afecto y no se tema a la vejez ni se la mire con lástima. Las acciones necesarias para transitar en ese camino tienen que centrarse en la promoción de la cohesión y la interdependencia de las generaciones. El Plan de Acción Internacional de Envejecimiento de 2002 ya incluyó entre sus recomendaciones adoptar medidas tendentes a modificar la imagen social del envejecimiento y marcó como un aspecto esencial del plan lograr una imagen positiva del envejecimiento. Por ejemplo, leo la cuestión 4 del punto 112, dice: el reconocimiento de la autoridad, la sabiduría, la dignidad y la prudencia, que son fruto de la experiencia de toda una vida, ha caracterizado normalmente el respeto con que se ha tratado a la ancianidad en el curso de la historia. En algunas sociedades a menudo se desatienden esos valores. Por si todo esto fuera poco, esta autora Becca Levy, de la que os hablaba antes, ha cuantificado el coste del edadismo para las sociedades y dice que cuesta aproximadamente $1 por cada $7 invertidos en salud. Una reducción del edadismo produciría beneficios en salud de las personas, pero además ahorraría costes en salud. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Pues que además de todas las muertes que lamentamos y mucho, con el COVID-19 hemos asistido a un repunte del edadismo. Un mensaje negativo de la vejez y del COVID-19 asociado a los viejos. Se ha difundido por los medios de comunicación y se ha apoyado incluso por los gobiernos de diferentes países. Es un grupo homogéneo, dicen, todos son vulnerables, débiles, incapaces de aportar a la sociedad. Poco parece la idea de que se mueran los viejos o no es país para viejos. Mientras que se habla de las personas mayores como las más susceptibles de los efectos negativos del COVID-19, las personas jóvenes tienden a verse a sí mismas como invulnerables o inmunes al virus y por tanto se implican en conductas de mayor riesgo en esta pandemia. En el futuro, esta división por edades podría tener consecuencias muy negativas. Saber que uno llega a los 70 años es saber que uno ya se encuentra en ese grupo de riesgo cuando la realidad científica dice que no es la edad, sino la pluripatología lo que hace a uno más vulnerable. Así que más que enfrentar a las generaciones y dividirlas, sería conveniente hoy, más que nunca, unirlas, facilitando el intercambio intergeneracional y la solidaridad. A pesar de la distancia física, hay muchas maneras de poder mantener el vínculo entre generaciones. El Zoom, como estamos viendo ahora mismo, el FaceTime, Skype, por teléfono, cartas manuscritas, implicarse en actividades conjuntas como leer un mismo libro, ver la misma serie y después comentarlas en un club de lectura, quizá ahora a distancia. Distancia física no significa distancia emocional, afectiva y social. Gracias. Muy bien. Gracias a la profesora Sacramento Pinazo. Muchos años de trabajo en este tema, del que se habla poco, pero cuando hay que hablar, yo creo que hay que tener conocimiento de causa. El edadismo no es algo que hayamos descubierto ayer ni en el último mes. Hace mucho tiempo que está constatado y estudiado. Ahora le voy a dar la palabra a Alicia Carrillo para que nos cuente ella y ellos, las personas de Macrosat y otros profesionales que hay en muchas otras empresas que están a pie de obra en lugares donde se presta cuidado y se atiende a personas de diferentes edades, cómo perciben esta cuestión de la intergeneracionalidad en su relación con la discriminación por edad. Alicia, por favor. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Mariano por invitarme a estar hoy aquí y por supuesto al resto de compañeros que hoy nos acompañan. Yo, antes de nada, quería comenzar, dando mi más sentido pésame, aunque hoy nos toque celebrar el Día de la Intergeneracionalidad y ya le comentaba a Mariano esta mañana que yo me he levantado viendo vídeos emotivos y positivos sobre la intergeneracionalidad, pero bueno, yo creo que no nos queda
en estos días, vamos, creo que es necesario el dar nuestro pésame por todas las personas fallecidas, ¿no? En estos días tan terribles que hemos sufrido. Y bueno, además en nuestro caso nos ha tocado vivirlo muy de cerca, quizás como empresa gestora de servicios a personas en situación de dependencia, que en este caso podríamos estar hablando de la vulnerabilidad, ¿no? De esas personas de especial vulnerabilidad que hacía alusión Sacramento. Bueno, pues nos ha tocado vivir en algún caso, ¿no? Así que, bueno, vamos a pensar en la parte positiva y en que dentro de la situación tan compleja que estamos viviendo, creo que todavía nos quedan muchísimas cosas que poder hacer y contribuir a esta pandemia. Yo creo que es muy importante destacar un tema que también se ha tratado ya por la profesora Sacramento, que es el tema del distanciamiento, ¿no? Del distanciamiento social o distanciamiento físico, ¿no? Es decir, los medios de comunicación yo creo que han trasladado un poco de modo erróneo el que necesitábamos distanciamiento social, y yo creo que lo que desde el primer momento en el que se declaró el estado de alarma, lo que hemos necesitado para salvar esta pandemia es ese distanciamiento físico, pero no el social. Y bueno, yo creo que en cierto modo ahí sí que hago un llamamiento a todos los gestores, en este caso que trabajamos con personas especialmente vulnerables, a que nos trabajemos muy en profundidad este término, porque es cierto que hemos tenido que en algunos momentos determinar, porque hemos vivido situaciones muy duras, ya sabéis, pues cerrar los centros, por ejemplo, ¿no? Con un ejemplo muy concreto de cerrar un residencial a cal y canto, ¿no? Y hacer de él un búnker para intentar que el eslogan del Stop COVID no entrara y poder salvar a todas las personas que dentro convivían, que ese ha sido el objetivo que todas las empresas gestoras hemos tenido. Pues yo creo que en algún modo, bueno, pues ha dejado de lado en ciertos momentos el que primaran también esas relaciones sociales, porque el ser humano no somos otra cosa que seres relacionales, ¿no? Necesitamos esa parte de afectividad y de contacto estrecho con los demás. Es cierto que ahora mismo no puede ser físico, pero no hay ningún problema para que, bueno, aprendamos, como no nos ha quedado más remedio, y a través de miles de medios telemáticos que hay a nuestro alcance, bueno, pues podemos poner al alcance de todas estas personas, tanto las familiares como las personas usuarias, bueno, pues algún medio de comunicación, de acercamiento, de que puedan llorar, que puedan reír y de que puedan ver a sus seres queridos. Yo, como decía Mariano, me toca contar un poquito la realidad que estamos viviendo y lo que desde Macrosá, en este caso, hemos podido poner en marcha para paliar este tipo de situaciones. Y bueno, nosotros digamos que dentro de todos los servicios en los que trabajamos todo con personas, y por lo tanto hay servicios que, como sabéis, han cerrado completamente en toda España, como son los servicios educativos, y en este caso pues ellos desde casa están haciendo un trabajo encomiable, trabajando con esa formación online, como todos los compañeros que aquí hay que son educadores. Y en ese sentido nosotros hemos seguido trabajando bajo ese prisma intergeneracional en el cual todas las actividades que se han programado con nuestros menores, con nuestros niños, en este caso de 0 a 3 años, que es el colectivo con el que trabajamos, o incluso en los centros de atención infantil temprana, con 0 a 6, hemos trabajado bajo el prisma de que, bueno, fomentáramos esas relaciones, ¿no? Esas relaciones entre ellos mismos, entre las unidades familiares que conviven ahora mismo en situación de confinamiento, y también de cara a que se fomentaran ese tipo de relaciones sociales con otras personas de diferente edad. Además, bueno, yo creo que hemos tenido multitud de situaciones maravillosas donde de forma, bueno, pues espontánea, digamos, movimientos espontáneos donde las propias familias de esos niños han querido darle un mensaje a sus mayores, ¿no? Macrosas, como ya sabéis, desarrolla distintos programas intergeneracionales en todos sus servicios, en escuelas infantiles o en residencias, en centros de día, en el servicio de ayuda a domicilio, y han salido muchísimos movimientos espontáneos de familias queriendo darles mensajes de ánimo, de apoyo, os esperamos, aquí estamos. Y yo creo que eso es súper positivo, porque ni siquiera hemos tenido que nosotros promoverlo, sino que ya hay un movimiento espontáneo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues bueno, cabe todavía esa esperanza en estas situaciones que estamos viviendo tan complejas.
Luego también, por otro lado, por ejemplo, nosotros hemos tenido, porque al igual que os comentaba la difícil situación, ¿no?, que se ha vivido en los centros residenciales, otro tema muy abandonado son todas aquellas personas que están en sus domicilios, personas mayores, que siendo vulnerables o no, directamente la administración también ha hecho un búnker en su casa, es decir, ha prohibido que tengan contacto físico, que no social, pero eso ha conllevado a mucha soledad y a mucha situación de situaciones muy complejas para miles y miles de personas mayores, ¿no?, que tienen un servicio, por ejemplo, de atención domiciliaria y donde, pues, debido a la pandemia, ya que hemos tenido que reestructurar servicios en toda España, modificando intensidades, porque no había EPIs para llegar a todos los servicios, nos ha pasado un poco como en los hospitales, ¿no? Y son personas que se han quedado con una función mucho más menor, ¿no?, mucho más aminorada. Y eso además ha conllevado a que, tristemente, en muchas situaciones incluso pierdan el contacto con su familia, ¿no? Porque, bueno, yo creo que otro tema también que me gustaría destacar es cómo vivimos, ¿no?, cómo en esta pandemia se está viendo la situación del miedo, ¿no? Cómo afecta el miedo en las relaciones. Y aquí, tristemente, de nuevo salen esta situación de edadismo, muchas veces incluso por las propias familias, ¿vale? Donde hemos sufrido situaciones de discriminación, incluso en fin, al final tienes que poner en una balanza, había familias que nos lo decían así, ¿no?, que tenían que poner en una balanza si anteponían la seguridad de su unidad familiar, de su hijo o de su pareja, a la de sus padres, y aunque por supuesto y afortunadamente no ha sido la mayoría de los casos, pero hemos tenido esas situaciones de edadismo con familia. Así que, en fin, yo creo que esto hay que hacer un trabajo ahora mismo de reflexión muy grande para poder establecer unos mecanismos de seguridad y de discriminación positiva, ¿vale?, hacia todo este colectivo de personas mayores que ahora mismo están viviendo situaciones muy, muy, muy complicadas. Como decía, bueno, además de eso, nosotros para estos casos concretos, por ejemplo, hemos puesto en marcha un programa que se llama Macrosat Sigue Cuidándote, donde hemos hecho, bueno, de forma así rapidísima, vaya, porque hemos tenido que protocolizar miles y miles de instrucciones para poder desarrollar un servicio de call center que estaba compuesto con mucha gente que en ese momento perdía su puesto de trabajo o se quedaba sin un trabajo efectivo en otros centros, ¿no?, como en otros servicios que se han cerrado, y se ponían a disposición de estas personas, ¿vale?, para poder paliar esta situación y dar ese apoyo emocional y seguir teniendo ese contacto generacional con estas personas que se veían solas en muchos momentos y que no tenían más contacto que esa llamada diaria que nosotros le hemos prestado, donde se le ha dado apoyo psicológico, apoyo emocional, apoyo técnico, ¿no?, también logístico a nivel de cualquier necesidad que pudieran tener en algún momento. Y bueno, yo creo que también comentar que no sé cómo voy de tiempo, Mariano. Tú me vas a decir. Puedes utilizar, no sé, un par de minutos más. Muy bien. Como os comentaba, bueno, yo creo que en este sentido, las empresas que estamos trabajando en el día a día, ¿no?, y para las personas, nos queda reflexionar después de todo lo que hemos vivido y sentarnos a poner encima de la mesa, pues eso, esas medidas de acercamiento social, de favorecer las relaciones con las familias, con los usuarios, porque yo creo que aunque haya muchas empresas que han puesto todo lo que estaba a su alcance, como decía, ha primado mucho más una situación de seguridad y de no poner en riesgo la salud, que además no podría caber de otra manera, ¿no?, de esa persona que el resto de necesidades sociales y afectivas que tenemos el ser humano. Y todo el mundo las tiene, aunque tenga 85 años y tenga una sintomatología clara de COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que esto es un tema que tenemos que trabajarnos muy mucho. Por mi parte, ya si queréis luego vamos viendo cualquier pregunta que vayan teniendo. Muy bien. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Ignacio, le hemos dejado a él para el final, intencionadamente por el asunto del que va a hablar. Voy a hacer más brevemente de lo que pensaba una aportación que pretende dar un paso más y es, aunque antes la profesora Pinazo, también Alicia ha hecho alusión,
voy a centrarme más en el puente y en la conexión entre ese edadismo que existe y por qué apostar por el trabajo intergeneracional, el contacto intergeneracional, como una de las vías, no la única, pero una, para avanzar. Voy a ser telegráfico, porque la ocasión creo que lo exige. En primer lugar, creo que no debe quedar duda de que el edadismo está constatado. El último sondeo con datos, 27 países en Europa, 2008-2009, 34% de las personas dicen que han sentido en su piel prejuicios por la edad que han tenido. En 2012, un sondeo en España preguntando si usted ha presenciado alguna discriminación a personas mayores de 55 años, el 45% dijeron que sí. Pero es que si esa discriminación se había presenciado con respecto a alguien menor de 30, el 20%. Tengo delante aquí lo que la Organización Mundial de la Salud considera que es la definición de edadismo y voy a expandir un poco la que ha presentado la profesora Pinazo. La Organización Mundial de la Salud en mayo de 2016 ordenó a sus responsables, los ministros ordenaron a sus responsables, al responsable de la Organización Mundial de la Salud, que organizara una campaña mundial contra el edadismo. Cuando una entidad de ese porte se pone en marcha para hacer una campaña mundial, debe ser por algo. El documento en el que se basa esa campaña dice, prácticamente de modo literal, que el edadismo se refiere a estereotipos, prejuicios, discriminaciones basadas en la edad y que sucede a lo largo de toda la vida, ya sea para percibir que una persona es demasiado mayor para algo o demasiado joven para algo. Por tanto, abro el concepto para decir, desde mi punto de vista, que hablamos de edadismo cuando se utiliza la edad de manera discriminatoria contra una persona, con independencia de la edad que tenga esa persona. Puede ser una persona joven, mayor, adulta, llamémosle como queramos. Pero es evidente que existe. El último trabajo en 2018, un trabajo muy concienzudo de comparación de formas de discriminación en la sociedad española, llegó a la conclusión de que el edadismo es la segunda forma de discriminación más experimentada en España, por detrás de la discriminación por razón de género. No estamos hablando de una cuestión pequeña. El edadismo nos tiene un poco noqueados estos días porque estamos viendo que ha salido en la prensa. Yo personalmente creo que lo que ha pasado es que las circunstancias muy lamentables, y agradezco muchísimo el comentario que ha hecho Alicia de pésame, creo que todos nos sumamos a ello. Estos días han dado unas circunstancias que han hecho que esa evidencia salga a la luz. Y yo creo de manera positiva que hay que aprovechar este momento para tomar conciencia una vez más de que esto existe y actuar al respecto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues mi mensaje fundamental es que el contacto intergeneracional puede ayudar, pero no cualquier contacto sirve. Voy a poner un ejemplo. Datos de 2018 para España, con una muestra representativa, indican que casi 9 de cada 10 personas mayores de 65 años dicen que mantienen contacto intergeneracional con alguien de su familia que tenga menos de 35. 9 de cada 10. Pero cuando les preguntamos a esas personas mayores, ¿cuántas de ellas mantienen contacto con personas de menos de 35 que no sean de su familia? Reducimos el 9 a 4. Es decir, pongo este ejemplo porque contacto intergeneracional sí, pero ¿con quién? ¿Únicamente en el ámbito familiar y no fuera? Las cifras que tenemos en España de contacto entre personas de las mismas edades son, como cabría esperar, apabullantes. Personas mayores que se relacionan con personas mayores, el porcentaje es un 80%. Personas jóvenes menores de 35 que se relacionan habitualmente con menores de 35 es un 95%. Por tanto, tenemos una sociedad bastante segregada. Y el contacto intergeneracional que llevamos a cabo, sobre todo en el ámbito familiar, no voy a decir que esté mal, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo que digo es que hay que empezar a ponerle adjetivos.
no basta únicamente ese contacto, hay que empezar a meter características que nos puedan decir de qué manera, en qué condiciones, con qué procedimientos ese contacto se puede llevar a cabo de forma efectiva. Desde aquí mi mensaje, aprovechando este foro tan estupendo, es que tenemos, creo, como sociedad una lección pendiente, una asignatura pendiente, mejor dicho, y es que tenemos que poner en marcha oportunidades de calidad para el contacto intergeneracional fácil, a la mano, cercano, y que se vea como algo natural, especialmente entre personas que no tienen lazos familiares. Me parece que es una necesidad acuciante. En conclusión, científicamente, tenemos evidencias de que si el contacto intergeneracional es planificado, tiene una duración adecuada, cumple con unas condiciones específicas y no de cualquier tipo, realmente puede servir para disminuir el edadismo, el tema que nos ocupa hoy. Pero hay que saber ponerlo en marcha. Y hay que pasar a la acción. Y de acción es de lo que nos va a hablar Ignacio. Cuando quieras, tienes la palabra. La tomo. Ya que a mí me corresponde no el hacer público, porque de hecho ya ha discurrido por diversos canales el manifiesto, pero sí el dar el lugar en este foro que mejor imposible que da a la luz, pues voy a permitir un cierto tono combativo. Abandono el tono más académico y voy a usar un tono más reivindicativo. Y creo que además la situación no solamente lo merece, sino que además lo necesita. Este manifiesto, y lo contextualizo, es fruto de una acción individual de una serie de personas especialistas en la materia, bien en el ámbito académico, de la investigación, o bien de la acción, ¿no? del desarrollo de programas internacionales. Aunque yo sé que muchos de los que estáis en el foro ya conocéis el manifiesto, por si alguno todavía no lo ha tenido entre sus manos, cito a las personas que lo han redactado. Es una redacción colectiva y creo que conviene al menos el tenerles presentes aquí. Ángel Barragán, Gemma Raid, María Gutiérrez, Pilar Díaz Conde, Eva del Toro, Yolanda Vilorio y Sacramento y Mariano, que están aquí también presentes junto a mí mismo, que hemos sido los redactores de esta obra colectiva. Y esto tiene su interés porque ha sido fruto espontáneo, un fruto espontáneo no guiado ni premeditado, y que respondía a una necesidad, casi a una urgencia personal y colectiva, de dar una respuesta. Fijaos, posiblemente los que estemos en este foro somos todos los que estamos, posiblemente no estamos todos los que somos, pero es una reunión de personas especialmente interesadas en el ámbito intergeneracional. Si nosotros no somos los que damos la voz a lo intergeneracional, los que no prevenimos ante situaciones relacionadas con el edadismo, con la soledad y la falta de contactos entre personas, especialmente entre personas de distinta edad, ¿quién lo va a hacer? Y esa situación de o nosotros o nadie fue la que nos llevó a actuar. Fijaos, el 29 de abril es una fecha que, a pesar de llevar ya más de 10 años en conmemoración, es una fecha que suele pasar desapercibida. La iniciativa de Macrosad, como otras iniciativas que van surgiendo en estas fechas, suelen pasar desapercibidas y en muchos contextos nadie celebra ni conmemora nada porque no hay gente que en un momento dado tome la iniciativa. En Extremadura, y permitidme que haga alusiones a mi zona, a mi área, a mi tierra, en esto fue previsor a tiempo, al menos en el ámbito educativo, y estableció un día escolar de la convivencia islo-día con los mayores. Esta iniciativa podría generalizarse a todo el ámbito nacional. Ojalá de aquí, por ejemplo, sirva la iniciativa de llevar a cabo esta propuesta entre las administraciones educativas, y no solamente educativas. Bien, repito, un grupo de personas que considera que es el momento de decir algo, de alzar la voz y poner en situación lo que es la internacional. Y sobre todo porque en esta situación de crisis nos hemos dado cuenta que los mayores y lo intergeneracional son los que han salido perjudicados, gravemente perjudicados, con costes sanitarios y desgraciadamente también con la vida. Decía antes Sacramento, y es verdad, y yo lo voy a poner en una imagen.
Antes, cuando se planteaba quién tenía que salvarse ante un naufragio, y esta situación es un naufragio, la respuesta, que ahora posiblemente sea políticamente correcta, era las mujeres y los niños primero. Ahora, en este naufragio, no sabemos quiénes son los primeros, pero sí sabemos quiénes son los últimos que se van a salvar de este hundimiento. Y esto es grave, porque marca una grave discriminación por edad, y es lo que hemos vivido durante estas semanas. Sabemos quién han sido los que se han quedado en un barco hundiendo. Y son los que ya están en el fondo del mar. Y el problema no es solamente lo que está ocurriendo ahora. El problema es lo que nos va a venir después. Fijaos, estamos ya en el desescalamiento y lo que son las iniciativas que van a ponerse en acción a partir de ahora. Alicia hablaba de ese temor y de ese miedo. Un miedo que no se va a terminar con la vuelta a la normalidad, entre comillas. Ese miedo ya está ahí. Fijaos, llevamos muchos años trabajando, la mayor parte de los que estamos en este foro, en favor y en pro de lo intergeneracional, y de pronto esta crisis nos ha hecho retroceder, no años, décadas. Muchos de los pasos que hemos avanzado, de pronto estamos en una situación que pueden dar vuelta atrás y retroceder. Y ante eso no podemos quedarnos impasibles. Ante esta situación tenemos que alzar la voz. Repito, porque si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y eso es lo que ha pretendido este manifiesto. Ser una llamada de atención a la sociedad en su conjunto y especialmente al ámbito político, que son al fin y al cabo los que toman decisiones. Ya se están creando grupos en todas las comunidades autónomas, por supuesto que a nivel estatal, que están planteando cuál es el proceso de desescalada y en qué condiciones se va a llevar a cabo. Se está hablando de cambios en los servicios públicos, especialmente en el ámbito sociosanitario, sobre todo en el asistencial, el de cuidado de los mayores. En esta situación, nuestra misión creo que debe ser, y es algo que va orientado al manifiesto, tiene que ser dos. En primer lugar, de prevenir y decir, cuidado, de esta crisis, de esta situación, no podemos perjudicar primero a las personas mayores, porque en algunos casos nos vamos a encontrar que medidas que quieren mejorar su situación la van a empeorar. Con lo cual, cuidado por los mayores y cuidado por el espacio intergeneracional, porque un exceso de prevención, un exceso de miedo y de recelo puede hacer que creamos que lo intergeneracional provoca riesgos. Y no es así. Ya habéis avanzado que lo que provoca riesgos son los contactos físicos. Pero no porque sean de distinta edad. Ni los niños ni los adolescentes son vectores peligrosos en sí mismos. Hay que plantear que primero el contacto se debe y se puede mantener, aunque ahora no pueda ser físico. Y segundo, que ese miedo que tenemos ahora a lo físico dure lo que tiene que durar y no más. Que lo que ahora es una prevención no se mantenga como una prevención estructural y que se quede metida en una de nuestras capas del encéfalo del cerebro, sino que no tengamos miedo a esa relación. Y no solamente no tengamos miedo, sino que veamos que es necesaria. No voy a redundar lo que ya habéis dicho de lo necesario que es para nuestro ser y para nuestro estar las relaciones intergeneracionales. Y en segundo lugar, y esto es tan importante o más como la anterior, en esta situación de cambio, de crisis, pero de cambio, en el que la sociedad en su conjunto está demandando cosas nuevas, que las cosas no sigan igual, hemos de procurar que los cambios sirvan para que las cosas no sigan igual. Ya sabéis que estamos acostumbrados a que cuando se plantean cambios, los cambios no cambian las cosas. Lo que hacen es que se mantengan como estaban. Y ahí creo que tenemos que apostar y ser nosotros los que incluyamos en las políticas y en las acciones que se vayan a llevar a cabo estrategias que tengan como eje central lo que ya venimos a denominar el paradigma intergeneracional. ¿Y eso qué es? Pues consiste no solamente en esas acciones bien intencionadas, bonitas, que promueven valores cívicos, ciudadanos, que desarrollan servicios a la comunidad. Es ir más allá. Lo intergeneracional no solamente es generar y promover ese tipo de espacios, es transformar los modelos de convivencia que tenemos. Los modelos de convivencia que tenemos
no son buenos, son feos y provocan problemas. Provocan problemas además a los que son más vulnerables. Esencialmente a las personas mayores, no solo a las personas mayores. La soledad no es un problema exclusivo de los mayores, aunque posiblemente lo padezcan en mayor número. Y la crisis lo ha puesto de manifiesto. ¿Quiénes son los más vulnerables y quiénes son los que necesitan realmente beneficiarse de cambios? No consiste que tengamos un mejor servicio público en el ámbito sociosanitario o que se desarrollen nuevas estrategias de inspección, de crear atención sanitaria al mundo residencial. No. Ahí no están las verdaderas soluciones. Las verdaderas soluciones pasan por un nuevo modelo de convivencia social. Y para diseñar, definir, dibujar ese nuevo modelo de convivencia, tenemos el paradigma intergeneracional, que nos da nuevas propuestas, nuevas soluciones a viejos problemas. Y esa es nuestra misión. Todos los que estamos en este foro deberíamos salir de aquí al menos con ese compromiso de colaborar para cambiar realmente las cosas. El manifiesto contiene esas líneas, pero no las define. Es general, como no puede ser de otra manera. Pero todos deberíamos trabajar en nuestro ámbito, tanto local, regional, como profesional o laboral, para que lo intergeneracional se convierte en el vector de transformación social que ayude a generar nuevas comunidades basadas en las relaciones intergeneracionales, basadas en el afecto, que prevengan cualquier tipo de prejuicio, estereotipo negativo asociado a cualquier edad y sobre todo que planteen nuevos rumbos para crear y generar nuevos espacios públicos, eso que decía antes Mariano, de espacios en los que lo intergeneracional resulte fácil, resulte natural, resulte normal y no anormal o extraordinario como sigue ocurriendo. Lo intergeneracional sigue siendo anormal y que también suponga una transformación de los servicios públicos, que no se concreten en esa especialización funcional basada en la edad, que los centros de mayores no sean exclusivos de mayores, que las residencias no sean exclusivas de mayores, que los centros educativos estén abiertos a los que más están ahora demandando necesidades educativas, en esa necesidad de aprendizaje permanente que son los mayores. Y que no se dupliquen en nuevas redes, sino que utilicen las ya existentes, las redes de apoyo social, de acción social, las redes educativas, en cualquier nivel, me da igual que sea la universidad, que sea secundaria, primaria o infantil. Y que rompamos con esa segregación que existe por edad. Voy a ir más allá. No existe segregación, existe un auténtico apartheid basado en la edad, de la que sufren esencialmente los mayores. Bien, como veis, el tono iba a ser reivindicativo y al tono de lo que es el manifiesto. El manifiesto circula, va a estar publicado en diversas páginas de distintas entidades. Hemos creado una site con el nombre de Más Intergeneracional, que podéis, Más Intergeneracionalidad, perdón, que podéis buscar directamente a través de la web. Y por mi parte nada más que deciros que a momento de ahora tenemos ya adheridas al manifiesto 107 entidades y 356 personas a título individual. Y es necesario que se sumen más, no por nada, porque cuantos más seamos mejor, sino simplemente porque implicará que cada vez hay más personas comprometidas con este proyecto, que es el conseguir que lo intergeneracional sea uno de los ejes estructuradores y vertebradores del cambio social que la sociedad nos está demandando. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Tenemos unos 5 minutos que restan. Yo no estoy pendiente personalmente del chat, pero hay una persona que lo está. Había una cuestión que planteaba a Alicia, pero creo que ella misma la ha contestado. Y otra para Sacra. Habría otras, y ruego que me disculpéis porque, bueno, vamos tomando algunas de ellas. Y tiene que ver, Sacramento, en relación con estereotipos llamados positivos. O sea, esos estereotipos positivos, como las personas mayores son sabias o son buenas o todas son simpáticas, pueden tener, aunque no lo parezca, también una incidencia no tan positiva. Bueno, cuando
Se utilizan también estereotipos que no sirven para toda la población, como pueden ser algunos de esos. Eh, Realmente estamos hablando de cosas que no son reales. Todas las personas mayores, solo por cumplir una determinada edad, no son sabias. No te otorgan un carnet de sabiduría por tener 60 o 65 o la edad que sea, ¿no? Con respecto a la visión positiva de la vejez, que es otra cosa, que estas generalizaciones, la visión positiva de la vejez, que puede ayudar a tener un autoestereotipo positivo, de eso sí hay mucha investigación, y de eso se ha visto que a mayor autoestereotipo positivo, a mayor idea de que llegar a la vejez tiene sus cosas también buenas, mayor salud funcional y visión más positiva de la vida, más sentido de la vida y más ganas de participar en actividades colectivas. Por eso es tan importante reducir esos estereotipos negativos y hablar mucho más de todo lo que las personas mayores pueden aportar. No tanto las personas mayores son buenas, las personas mayores son sabias, sino las personas mayores aportan y están realizando una contribución al capital social, y eso es un hecho. Lo hacen dentro de las familias, lo hacen fuera. Hay muchas personas que son voluntarias, muchas personas que participan en grupos políticos, en asociaciones cívicas, en el vecindario, muchas personas que están ayudando de muy diversos modos a otras, que están enseñando, que están en grupos de aprendizaje. Yo creo que todo esto hay que ponerlo en valor porque ayuda a que las personas mayores mismo se vean a sí mismas mejor y quieran participar en más cosas, que valga la pena la contribución. Si yo creo que lo que estoy haciendo no sirve para nada y no sirve para nadie, porque solo hablan de mí como un viejo que ya no vale para nada, pues qué sentido tiene que me implique, ¿no? Entonces, ayudan a tener sentido y significado en la vida. No sé si me he explicado, la pregunta está por ahí. Bien. Cito ahora, porque es una persona muy querida para algunos de los que estamos aquí, a Mercedes Pérez Salanova, una gran amiga a la que le mando un saludo, que hace un comentario en el chat en esta línea. Dice, creo que en esta situación nos puede ayudar a enfatizar que las acciones han de prevenir riesgos y facilitar las relaciones. Prevenir riesgos y facilitar las relaciones. Es un enunciado sencillo que permite desarrollos en muchas actividades y entornos, y que yo he comentado con grupos de personas mayores y le resultaba fácil de comprender y de transmitir. ¿Cómo lo veis? La pregunta es, ¿cómo vemos esa idea resumida de acciones para prevenir riesgos y facilitar las relaciones en relación con el tema que estamos hablando? No sé si alguno o alguna queréis, Alicia o Sacra o Ignacio, responder o comentar algo al respecto de lo que dice Mercedes. Pues no hay nadie. Ninguno se anima. Si no lo hacéis, lo hago yo, sin problema. En mi caso, me parece que la idea de prevenir riesgos y facilitar relaciones, tal y como la pienso ahora mismo, me parece que es una buena fórmula para poner encima de la mesa. Intuitivamente tendemos a pensar, por lo menos en mi experiencia personal, que relacionarnos sabemos todos, y desde luego que sabemos, no lo voy a poner en duda, pero cuando llegamos al terreno de la relación intergeneracional con un grupo con el que no tenemos hábito de relación, yo creo, y personalmente suelo hablar, de que padecemos mucho de analfabetismo relacional. Es decir, que no hemos sido alfabetizados y, por tanto, mi respuesta a Mercedes es que esos riesgos y facilitación de las relaciones deben ir acompañados de buenos ejemplos, deben ir acompañados de ideas, de una facilitación adecuada para que se pueda ver. Quienes llevamos en este terreno unos años hemos comprobado, por lo menos si no en plural, yo hablo en singular, he comprobado muchas veces que cuando se entra en un proceso de relación intergeneracional bien planificado y planteado, normalmente la persona se siente bien insertada y desea seguir adelante. ¿eh? Nos queda un Yo minuto. creo que ¿Alguna cosa ahora más? solamente
Mariano, digo, por hacer alusión solamente a eso, yo creo que es un poco como lo que hemos comentado de las relaciones intergeneracionales familiares, ¿no? O intrafamiliares. Creo que es un poco lo mismo. Es decir, si se hace con un trabajo bien instruido, de algún modo, con herramientas, ¿no? Puede ser favorecedor y si no, pues creo que, como tú decías, podemos tener algún riesgo. Hace muchos años, en un congreso, el lema que utilizaron, un congreso sobre estos temas, fue algo así como los proyectos intergeneracionales no son simplemente algo bonito, son algo necesario. Y al hablar de necesario, había que preguntar qué, cómo y cuándo. Es la 1:30 y bueno, este pequeño evento tenía su hora fijada de finalización a la 1:30 y vamos a ser respetuosos y puntuales. Agradezco la participación de mis 3 colegas, por supuesto, de las personas que nos han acompañado, el trabajo de la cátedra, de este grupo de personas que hemos intervenido y de muchas otras entidades en España. Me consta, por ejemplo, que la Fundación Pilares ha emitido hoy un comunicado y otras asociaciones, entidades que trabajan y que son más de las que pensamos. Hay oportunidades para reunir fuerzas, compartir saberes y ponerse manos a la obra. Como decía Ignacio, la situación es urgente. Me permito terminar, antes de cerrar, aludiendo a algo que a mí me ha resultado chocante y bueno, creo que muy positivo estos días, leyendo un breve artículo, han salido muchísimos en relación con la COVID y con el coronavirus, un breve artículo en una revista de salud pública, lo cual me sorprendió, firmado por un par de colegas de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Estos colegas desarrollan en muy poco espacio la siguiente idea. Dicen ellos, tengo aquí el texto, el concepto de distanciamiento social, que lo tenemos mañana, tarde y noche, es un concepto, literalmente dice, va en contra de los seres humanos porque indica algo que contradice nuestra necesidad de conectarnos con otros. Y lo que hacen es proponer, y esa es su conclusión, y lo proponen a gobiernos, a autoridades y a personas individuales, que hagamos un esfuerzo en este momento por promover un distanciamiento espacial, ellos hablan así, necesario para la protección, pero acompañado con una cercanía social indispensable para sobrevivir y para salir adelante. Dejo aquí este mensaje como último mensaje, repito mi felicitación y a la vez cierro con palabras de dolor y de respeto y de acompañamiento y duelo para tantas personas que están en España y fuera de España sufriendo estos días como nunca quizá antes. Este acto va dedicado a ellas y bueno, espero que nos encontremos sea online o cara a cara dentro de muy poco. Buenas tardes y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.